Buenas tardes. Ok, ya creo que estamos varios. A ver, la misma metodología, jóvenes. Primero, ¿quién ha hecho la tarea? Veamos un poquito para compartir un rato y poder desarrollar, ¿no? el ejercicio y ver cómo podemos aportar, ¿no? Pero, alguien que se ofrezca, Jorge. ¿Quién, quién desea mostrar su tarea, jóvenes, para que revisemos o buscamos? ¿Quién? Solamente han presentado, ¿cuántos? 6 personas. De esas 6, ¿alguien quiere presentar? Taborda Yorne, no sé si está. Pues está Barba Juan Elías, no sé si está. No los veo acá. Me avisa si están para ver más. Está también Pedro Andrés Condo. No sé si está. No. Después está Paola Andrea Murgia. No está Paola. Presentado. Después está Pereira Negrete. Está, ¿no? Pereira Negrete. Ok. Por favor, Pereira, ¿puedes presentar? Negrete. Alejandro. Digo, Alejandro está. ¿Puede presentar tu código? Ok, espera un rato. Ok. ¿Sí? Yo lo que entendí según esto es que en el binario, por ejemplo, agregar un valor hacia, por ejemplo, un 5 o un 4, algo así.
da un valor como un 5 un 4 y luego se agrega un otro valor. Por ejemplo, si agregamos primero 5 y luego agregamos un 4, la rama del árbol pues, será a la izquierda, ¿no? Y el valor es menor. Mientras que si le damos un valor mayor, por ejemplo, un valor mayor a 5, la rama se gira hacia la derecha. Ya. A ver un ratito. Diego, la tarea decía crear un ADT dinámico y estático ¿Sí? y decía realizar un ejemplo de un objeto automóvil, tanto en estructuras dinámicas como estáticas. Implementar métodos Gather y Setter. ¿Por qué has hecho un árbol? No sé, eso me aparece en la página de Naver. No, está acá. ¿No sé? Ingeniero, disculpen, ¿Sí? en la lista, en el calendario, diré, Ajá. está, perdón un momento, están hasta el 28 el cierre de la actividad y no está hasta el 31 que hoy digo, hasta el 31 que hoy es lunes. Así que Ajá. yo Sí, en ese sí. momento por eso dije no podía hablarle, pero en el chat dije, Ajá. está hasta ese día. Y se Ah, supone que ya. en ese día tenía que ser la tarea, esa misma Ujú. tarea. Y ahí me Ya. confundió, por eso intenté poner en el chat, pero no sé cómo habrá sido. Justo lo que Sí, está sí. mostrando el compañero es Ujú. de para este día. Así que Ah, si es ya, que esa la es- fecha más o menos, yo también me estoy preguntando mucho, eso quería decirle justo a la ya, entrada. está bien, sí, sí, me parece que me equivoqué, no está para el 28, ¿verdad? Ahorita lo acabo de mirar. Y ya el otro está para este día. Ya, está bien, veámoslo igual, bienísimo. Pero, Diego, ¿lo hiciste también en la otra estructura? Está sin audio, Diego. Ya. ¿Hiciste también la otra estructura? La de automóvil. No, solamente esta. Ah, ya. Listo. A ver, veámosla. Ok. Vamos primero por el constructor, ¿no? La definición de las variables. Ya. Has implementado nodo binario, ¿ya? Veamos, Eh, valor, izquierdo, derecho. derecha, el nodo, la raíz, luego pues, Ujú. acá, izquierda, derecha, ¿Y por después, qué se está repitiendo el nodo izquierdo, derecho? ¿sí? No, o sea, para verificar luego si es derecha o si es izquierda, cuando tengas que buscar. Es raíz, dice, ¿no? Es izquierdo, ah, ya, ya, es un booleano, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué más? Implementación del árbol, ¿ya? Así verificar si es que la raíz está vacía o si hay alguna Ujú, variable. Después el auxiliar para ver si el valor es mayor o menor, así indicará que la variable de valor que debemos utilizar. Por ejemplo, si necesitamos un 5 y le necesitamos otro 4 va a ir a la izquierda, o si necesitamos un ujú, 6 va a ir a la derecha. ya. Y aquí para agregar valor, recorrer, o sea, recorrer de manera ordinaria el árbol, así sin ordenar. Y aquí está para buscar el nodo que antes hice. Ya. Y también habría un menú para así indicar, por ejemplo, si agregamos, o sea, para agregar algún valor, luego para recoger o recoger en orden, buscar el número o lo que ingresamos y uno de salida. Ya. A ver, hacerlo ejecutar. Ya. Agregamos un valor, no, primero le decimos la opción agregar, luego agregamos un valor
Lo escribíamos, le Ya. agregamos otro valor, 4, 3 y 2. Luego recorrer. Entonces, 7, 4, 3, 2, 7, 4, 3. sería ordenar, 3, 4, 5. El uso preguntas si lo comió. Sí, por ahí hay algún problema en tu código. Es que me has metido 4 datos y te estoy mostrando 3. Ahora sí. 7, 4, 3, 9. Ya. Vamos a ver de ir mejorando eso, ¿ya? Ok. Bienísimo. Hasta el momento han hecho una serie de código que está bien. Pruébenlo, vean cómo funciona. La idea es la siguiente a partir de acá, ¿no? Ahí dejarlo un ratito. Vamos a ir viendo varias cosas que tienen que ir mejorando, ¿ya? Dentro del código. Como les digo, cuando yo programo jóvenes, está bien hacer el seguimiento a cierto código que puedan encontrar, pero la idea aquí es comenzar a desarrollar en base a ciertas resoluciones de problemas que queramos ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a ver, en esa dice extraer un binario, dice, implementar la clase de binario, insertar, dice, ¿no? Hojas, altura, cantidad, amplitud, ¿no? Buscar, dice, ¿no? Insertar, hoja, altura, cantidad, amplitud. Ok. Primero, vamos a comenzar a ver, y aquí voy a comenzar a tratar de explicarle cómo funciona una estructura árbol, ¿no? Cómo se estructura primero, por qué está estructurado de esa forma, y cuando este, propusimos ahí la implementación, solamente habla de, no especifico, ¿no? Si es dinámico o estático, ¿ya? Vamos a verlo en esta clase y lo vamos a tratar de explicar, ¿ya? Bien, vamos a empezar por lo siguiente. ¿Por qué una estructura árbol está compuesta de dos fases o de dos clases que ustedes ven ahí? El nodo, que le llaman nodo binario, y la clase árbol. ¿Por qué dentro de la documentación o de la bibliografía que ustedes encuentran, las encuentran de esa manera, ¿no? Implementada. Todo tiene que tener un porqué, ¿no? Un porqué dentro de la implementación. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a tratar de ver en este momento. Un ratito, quiero ver si todavía lo mantengo acá. Puedes dejar de compartir, ¿ya? Vamos a comenzar a desarrollar acá un temita, ¿no? Quiero ver si puedo acceder. Algo que no sé si estará todavía vigente. Todavía está ahí. Pero lo tienen como. Pero en un ratito estoy hablando yo solito. Lo tienen como Draw.ios. Lo transformaron. Lo que pasa es que antes había, no lo estoy compartiendo, no, ahorita voy a compartir. Antes yo utilizaba una herramienta que me permitía hacer unos dibujos para explicaciones. Realmente siempre a mí me gusta diseñar muchas cosas antes de empezar a utilizarlo.
¿Ya? Veo que aquí lo ha convertido antes de esta herramienta, no sé si la utilizaron alguna vez, dentro de Google se llamaba, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, lo han convertido en Draw automáticamente porque me avisaron, ¿no? Nos avisaron. ¿No? Acá había una herramienta que se llamaba para dibujos, no sé si se acuerdan ustedes. Había una herramienta de dibujo con la que yo hacía mi documento. Hoy veo que ya no está. La han cruzado a Draw.io, que es una herramienta que me permite modelar una serie de, de diagramas. Y dentro de ella está este diagrama. ¿Okay? Vamos a verla de poder utilizarla y vamos a ver luego de construir otras. ¿ya? Esta me sirve un poco para modelar lo que quiero ver ahora. ¿Ya? Lo voy a utilizar. Fíjense que un modelo básico que le estoy mostrando ahí, donde tengo una estructura nodo y tengo una estructura árbol. Dos estructuras que están divididas. Lo que les decía en su implementación ahí que mostró su compañero, la teníamos estas dos estructuras divididas. ¿Por qué se las divide? Y eso es lo que tendríamos que comenzar a concebir. No, hay una clase de árbol binario que está compuesto de nodos, ¿cierto? ¿Y por qué sucede eso? Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Todas las implementaciones se las implementa de esa manera, ¿no? Cuando yo quiero definir un árbol, jóvenes, y aquí viene lo que discutíamos el otro día, no discutíamos lo que les decía yo, por qué cuando modelamos algo dentro de la programación orientada a objeto, se lleva todo referente a diseñar o encapsular objetos, ¿no? Y ver su comportamiento, cómo funciona dentro de esa burbuja, ¿no? Y qué nos permite hacer esa burbuja, abstraernos, ¿no? Y ahí hablábamos ¿cómo se llama? De la característica que tiene la programación en objeto, que es uno de ellos, sus principios es el encapsulamiento, que significa envolver una estructura para que solamente el desarrollador sepa el comportamiento y no así el usuario, ¿no? Que está utilizándolo. Ellos no necesitan saber cómo usted lo ha construido, sino saber qué es lo que está envuelto en esa estructura para poder ser usada, ¿no? Así funciona esta programación. Bueno, cuando yo defino una clase árbol, lo primero que tengo que hacer es comenzar a descomponer ese árbol y ver qué características tiene. Y nosotros vemos que ese árbol tiene ciertas características que no solamente son estas que estoy mostrando aquí. Fíjense, dice que un árbol binario, como su nombre lo dice, tiene dos ramas. En este caso, la rama izquierda y la rama derecha. Y tiene un elemento que viene a ser el elemento padre o el elemento raíz. A este nosotros lo definimos como un elemento raíz, al primer elemento de la estructura. ¿Se acuerdan cuando se definía? Ay, joven, pero ¿por qué me estoy yendo yo? Ustedes son estructura de datos 1, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Correcto. sí, ingeniero. Ya nos estábamos mareando como estábamos Ujú. aceptando. Sí, sí. Ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Por qué están viendo esto? Tenemos un ratito. Voy a dejar de presentar. No deberíamos ver nosotros eso. Tenemos el contenido. ¿Por qué no me avisan? Esto no está. Lo que pasa es que yo lo había dejado. Sí, pues. Les dije, ¿no? Al inicio que yo estoy construyendo el código desde cero. Y me he olvidado eliminar estas de acá. Fíjense que estábamos en la presentación, hasta la presentación solamente del ADT
automóvil, ¿no? Con construcciones Gödel y Severs. Acá tengo tareas como ser representación de un ADT binario y todo lo demás, que eso pertenece a la unidad de estructura de datos 2. Esto, un momentito, yo lo voy a quitar de acá. Solamente para que ustedes vean. Lo que pasa es que esto es del otro módulo. Yo lo estoy reestructurando para la clase de estructura de datos 1. Y iba por acá, por la representación dinámica y estática. Espérenme. Vamos a ir viendo porque si no van a estar haciendo cosas que no corresponden a este tema. Por razón de decir, ¿por qué se me llama? Bien, fíjense para que nos demos cuenta. Bien. Y aquí tengo, en esta han presentado 6 personas, ¿no? Han entregado, perdón. Y está bien. Entonces hasta ahí está correcto. ¿Ya? Pero lo que no está correcto es lo que continúa. Por eso yo les decía que estaba trabajando y me olvidé de eliminarlo. ¿Ya? Esto de aquí no corresponde. Lo vamos a quitar, no importa si han subido esa tarea, esto no le corresponde a ustedes. ¿Ya? Tenemos acá lo que iba a terminar de hacer con esto, es el contenido, no me repito. Ya, ya, luego yo lo subo. Lo que vamos a tratar de hacer acá, para terminar, a ver este ejercicio, sí, lo vamos a terminar con estas unidades y ya nos pasamos a la... Bien, ahora ya les explico. Ya, lo voy borrando. Todavía no vamos a entrar a esta representación gráfica porque todavía no quiero con ustedes ver. Y aquí había un método. Todo esto no va. ¿Ya? Bien, sencillo. Fíjense que yo ya me pasaba a la unidad, ¿no? De polinomio. En esta unidad de polinomio sí ya es lo que nos corresponde a nosotros. No nos corresponde hacer árboles, ¿ya? Ni grafos. Entonces yo me cruzaba ya esta unidad, me van a disculpar, me olvidé de eliminar esa parte. La tarea era hasta aquí solamente. Y de aquí nos cruzábamos a la unidad conjunto. Ahí está conjunto y polinomio, ¿no? Aquí están los conceptos del ADT, ¿no? De qué es, cómo se compone y todo lo demás, y algunas estructuras básicas que son las que tienen que conocer, como ser listas, pilas, colas, árboles, grafos y mapas. Pero con ustedes vamos a ver hasta listas, pilas, colas, ¿no? Qué es lo que nos corresponde. Y otro temita que está por ahí, que creo que es matriz, matriz de, ¿qué era? No sé qué tipo de matriz por ahí, vamos a ver. Aquí está, matrices dispersas, se llama, y bitwise. Esos son los temas que tenemos que ver, ¿ok? Entonces, fíjense que ahí está el contenido y lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar sobre eso. Pero primero lo que tengo que hacer es explicar las estructuras que van relacionados a estos temas que van a ser conjuntos, polinomios y las representaciones que se pueden hacer a través de estos conjuntos y polinomios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Los que subieron el tema ese de nodo, por favor, no quítenlo. ¿Ven? Luego, lo que vamos a hacer es trabajar sobre esto, ¿ya? Y en esto vamos a comenzar a discutir un poco. Pero antes lo que yo quería ver es, ¿alguien lo tiene resuelto esta estructura? La de el objeto automóvil. Porfa, para que sigamos y terminemos de explicar esto para que ya continuemos con lo demás. ¿Alguien lo subió? Supuestamente aquí tenemos que hay 6 personas que lo han subido. ¿Hay alguno acá presente? Sí, yo hice. Ya. Porfa, yo voy a dejar de compartir y veámoslo primero para terminar de ver ese tema, ¿ya?
Un ratito de su compañero pueda presentar. ¿Eh? Ahora sí. Bienísimo. Habilitar tu micrófono. La parte de aquí arriba, Ahora sí. yo lo, basado con el ejemplo que tuvimos como referencia, saqué más o menos el código, pero es una parte. Ya. Y esta es una parte del método estadístico. Y lo mismo con el método dinámico. Ahora, basado en la tarea recién enfocándome, Ya. aquí ya puse recién ya class. Ok. Está bien. De Está aquí ya bien. es Veamos modelo. qué atributos definiste dentro del automóvil y Sí. qué métodos implementaste. En clase automóvil utilicé el método constructor, que es Ujú. INI, y mis atributos van a ser marca, modelo y año, Ya. que son los tres. Ahora, en el método getter, que aquí me permite obtener el valor de los atributos, que son también marca, Ujú. modelo y año. En el setter me permite modificar los atributos de la clase. Ya. Ya aquí en definición mostrar, le puedo mostrar la información del modelo, año. Ya. Ahora, en la estructura estadística, es que es una lista fija, se podría decir, asigné máximo 3 de aquí de máximos atributos, me permite imprime perdón, se pone el valor fijo, un valor fijo exactamente, como aquí está autos estáticos, se marca el modelo y el año, los tres autos puestos. Y aquí mostrar catálogo me muestra la lista que ya aquí ya implementé de los tres. Hasta ahí el método estadístico que prácticamente muestra. En el método Ya. dinámico que me permite tanto agregar como eliminar y actualizar la lista. O sea que los datos pueden cambiar y variar. Eso se denomina, según la clase anterior, entendí que método dinámico. Ya. Ya en este Bienísimo. punto, agregar valor, ya digo, agregar auto me permite poner tanto el marca, modelo y auto para agregar a la lista. Y aquí en la clase de acá de eliminar auto me permite eliminar el auto basado en su marca y el modelo. Entonces me hace que me elimina de la Bienísimo. lista al final. Y al final mostrar el catálogo dinámico es donde si no encuentra, digamos, ningún auto, aquí un if, donde si no muestra, entonces el catálogo está vacío. Caso contrario, él muestra los autos todos. Aquí como pude poner Bien. son los tres autos, muestra el catálogo dinámico y aquí eliminar auto y mostrar el catálogo. Aquí prácticamente pongo la marca del auto, porque dice eliminando auto Honda Civic. Entonces pongo los datos, eliminar auto Honda Civic. Me va a eliminar el auto, pero también en ese mismo momento puedo poner print, agregar AutoCAD Volkswagen, se podría decir. Entonces, al Ujú. igual que acá, puedo agregarlo y poner en la lista nuevamente. Y ahora al último muestro la lista ya actualizada, tanto eliminando y agregando el nuevo auto. Hasta ahí. Bienísimo. Ok. A ver. Vamos a ir arreglando varias cosas que se están definiendo, ¿ya? Vámonos allá al principio y vamos a ir trabajando en eso, ¿ya? Vamos al principio del automóvil, exactamente. La parte dinámica a través de clases. ¿Ok? Tiene ahí su compañero algo que se llama marca, modelo, año y tiene métodos de receiver que ayudan a manejar este asunto del manejo de los atributos, no tanto de asignación como de obtención de valores. Bien, eso está correcto, pero lo que nosotros necesitamos comenzar a conocer dentro de esta programación, porque este ejercicio
para que ustedes comiencen a trabajar un poquito sobre los objetos, ¿no? Esa es la idea, para que entremos luego a las nuevas estructuras, conociendo bien el modelamiento de los objetos. No se olviden que arriba vimos un tema que era modelamiento. Entonces, ¿cómo se modelan estos objetos? Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Que el modelamiento está basado, orientado a objetos en dos características, unas que son los atributos y las otras que son los métodos. Acá tenemos, fíjense, un método init, que viene a ser el constructor, que no es el único, ya les dije que existen otros factores de cómo se lo emplea, luego lo vamos a ver. Y ese constructor que ha definido su compañero, que uno es privado, nos está definiendo según el estilo de programación, nos está diciendo que es privado, y fíjense que tiene tres parámetros, ¿no? Marca, modelo y año. Cuando yo desarrollo, jóvenes, o construyo un objeto, lo primero que tengo que saber es cómo el objeto, uno, se instancia, es decir, se crea, y la otra, cómo ese objeto comienza a modificarse durante el proceso a través de estos métodos. Ese proceso, jóvenes, es bien necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? Y saber todas las posibles variantes. La primera, ya la hemos definido a través de un template que se llama class, ¿no? Que viene a ser un template de clase, denominada automóvil. Bien, lo que tenemos que comenzar a pensar a partir de ahí es abstractamente ese automóvil, qué propiedades tiene. Y habían dicho su compañero en el momento que le pregunté, decían, ¿no? Color del auto, modelo del auto, qué otras características más era, no sé, ese auto tiene transmisión, tiene motor, ese auto tiene luces, ¿no? Características que tiene, el tipo de diseño, ¿no? Y si es, no sé, si es, que estaría no dentro de la marca, sino dentro del modelo, si fuese un, un auto con ciertas características, si fuese auto, camión, jeep, ¿no? Y dentro de eso si tiene otras características más, como ser transmisión 4x4 simple, ¿no? Y una serie de características que si comienzo a analizarlo, fíjense, se lo ve, ¿no? Durante el proceso de análisis. Entonces, todas esas características, las que yo tengo que comenzar a ver, es cuáles de ellas son atributos, ¿no? Cuáles de ellas las puedo definir como atributos y cómo las voy a ir construyendo, ¿no? Cómo las voy a ir creando dentro de esta estructura. Fíjense que todo el mundo comienza y ve lo que otro ha hecho y comenzamos a tratar de implementarla, ¿no? La idea acá no es esa, sino es partir primero de la necesidad que yo tengo de poderlo implementar. ¿Y a qué me voy? Con la necesidad que yo tengo para implementar. Es cómo yo quiero que ese objeto sea concebido al momento de instanciarlo, ¿no? Entonces eso es lo principal que tenemos que mirar. Y para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, definir, ¿no? Hablábamos de que ese auto tiene de repente dimensiones como propiedades, es decir, cuando yo compro una movilidad, fíjense ustedes en los catálogos, ¿no? Comenzamos a ver, digamos, ¿no? La movilidad primero, lo que ya hemos visto, marca, modelo, color, ¿no? Que forman parte, y después dimensiones que tiene, y luego una serie de características más, como ser altura del auto, como ser altura del piso al chasis, dimensiones de largo, dimensiones de ancho, dimensiones de altura, ¿no? Y luego vamos viendo ciertas características en el diseño, ¿no? Que forman parte también de ese objeto. Entonces, cuando yo comienzo a modelar, jóvenes, tengo que pensar en todas estas características y ver cómo comienzo a diseñarla, ¿no? Diseñarla y modelarla en un objeto
que viene a ser un encapsulamiento de datos que represente ese objeto como un objeto único. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado, ¿no? de esas características que tiene el objeto al momento de instanciar? Bien, estamos hablando aquí ya de esas características. Esas características son definidas como atributos. Algunos me dirán, o algunos dirán, que cuando yo trabajo con una plantilla de Python de clase, generalmente esa estructura que la muestra su compañero aquí es una estructura normal de trabajo. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje, primero, que no se definen los tipos de datos, es decir, no se define al momento del diseño, no se dice este va a ser un entero, este va a ser un float, o este va a ser de este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque Python permite al momento de ejecución asignarle a esa variable algún tipo. ¿Y por qué les explico esto? Porque fíjense en el código que tiene su compañero. Cuando yo defino la programación orientada a objetos, la defino a través de atributos. En este caso, valores o variables, perdón, que se asignan dentro de esa clase. ¿Se acuerdan cuando hacían ustedes por ahí algún tipo de desarrollo en Pascal, en Delphi o en C++ o en Java? Generalmente primero se definen los atributos y luego se definen los métodos. ¿Se acuerdan? ¿No? Esa es la estructura básica. Fíjense que en Python iniciamos con un constructor, pero por favor, ingrésese ahí al código después de 2 puntos de automóvil, denle un enter. Ahí en la clase. Antes del init. Ahí, en los 2 puntos, denle un enter para que abra un espacio ahí de línea de código. Ahí denle un enter. Ahí deberían estar definidos los atributos, ¿cierto? De las clases o las variables que van a formar parte de la estructura que vamos a manejar. ¿Por qué Python la define directamente como un self, marca, self modelo, dice el año? Que forman parte de, fíjense, de los valores, ¿no? De las variables que están definidas dentro de la clase. Pero fíjense que Python no las define ahí arriba. Y en la mayoría de los códigos que ustedes vean, no las van a ver implementadas, ¿no? No las van a ver implementadas. ¿Por qué? Por ese motivo que les dije, que Python no define, ¿no? Las variables en tiempo de diseño, sino que las hace en tiempo de ejecución. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir? Que yo las puedo colocar allá arriba, marca, ¿no? Modelo, año, y definir sus tipos de datos. Si lo quisiera definir como estructura básicas, como lo que hacemos en los lenguajes que estamos manejando. Aquí en Python lo que se trata de hacer es resumir eso. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje no compilado, sino interpretado, que no necesita la asignación o la definición de variables. Es por ello que él en el constructor asume que esas variables ya están definidas. Y es por eso que le denomina self, ¿no? Él, ¿no? Él mismo, acceso a sus atributos, a sus propiedades, ¿no? Eso es self, ¿no? Entonces, self marca como diciendo, este objeto automóvil tiene una variable marca, que yo se la voy a asignar, ¿no? Por parámetro en el momento de inicialización. Eso es lo que me está diciendo ahí ese código. Pero no necesariamente yo tengo que recibir una marca, un modelo, y ahí lo está especificando, fíjense su compañero, que va a ser cadena, ¿no? Hay cadena marca, cadena modelo y año, que va a ser un valor entero. Eso lo está definiendo de esa manera. Pero yo no necesito asignarle ningún valor, ningún tipo. ¿Por qué? Porque Python asigna valores y lo define en tiempo de ejecución. Entonces, cuando yo trabajo sobre un lenguaje de este estilo, no necesito definirla, simplemente necesito nombrarla, ¿no? Ahí debería ser marca, coma modelo, coma año, ¿no? Y él va a recibir esos datos.
¿no? Y yo los puedo cambiar. Fíjense que Python en marca, yo le puedo pasar un string o posteriormente le puedo pasar directamente un conjunto de un valor, digamos, ¿no? Asignárselo como marca onda igual a uno, modelo, no sé, los diferentes modelos, ¿no? Y pasárselo como conjunto, ¿no? O como lista. Igual lo va a aceptar, ¿me entienden? Y lo va a asignar. Él automáticamente cuando ustedes le pasen los datos, él lo va a asignar, sin necesidad de definir. Entonces, tenemos que comenzar a ver un poquito dentro del estilo de código de Python, ¿no? Cómo Python hace estas operaciones. Y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. En primer lugar, ¿no? Aparte de otros atributos que deberían estar ahí, que no están, pero ya los hizo su compañero y está bien. Entonces, para que se den cuenta, y lo otro, cuando yo construyo un objeto, jóvenes, y le pongo ahí init, no necesariamente tengo que pasarle parámetros, ¿no? En el constructor. ¿Por qué? Porque no los necesito. De repente simplemente inicializo ese objeto con un valor determinado. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Porque yo defino cómo ese objeto se va a construir. Yo le puedo decir que ese objeto se construya vacío, ¿no? O le puedo decir que se construya con datos, o le puedo decir que le voy a pasar una lista de datos para que se construya. Entonces, el constructor depende de lo que yo necesite poder implementar. ¿Me entienden? Hasta ahí. Si yo no lo necesito que me pase marca, modelo y año, no tengo que pasárselo, simplemente lo construye el objeto y le digo que marca, modelo y año van a ser nulos, ¿no? Y se los paso así. Entonces mi objeto al momento de crearse, mi objeto automóvil se va a crear con valores nulos. Y a partir de ahí utilizo métodos getter y setter de los atributos, ¿no? Para poder cambiar ese comportamiento. Y entonces, dependiendo de lo que necesite, lo voy modificando. Eso está correcto, lo que ha hecho su compañero acá, ¿no? En get marca, get modelo, get año, ¿no? Está correcto, ¿sí? Y la asignación de los valores. Pero fíjense que un objeto, por ejemplo, ¿cómo funciona en la programación orientada a objetos? Cuando yo lo creo el objeto, es decir, el primer método viene a ser mi constructor, ¿no? El primer método del objeto. Y el primer método del objeto que yo quiero construir tiene que estar relacionado a lo que estoy definiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de los objetos automóvil el construir el objeto. En este caso, su constructor es ese init, ¿no? Que lo construye. Y lo construye de la manera que nosotros queremos que esté. Por eso le digo, vacío o con datos. Yo puedo definir, por si acaso, más de un constructor. ¿Sabían, no? Ustedes, ¿no? Puedo definir más de un constructor. Es decir, ahí el init puede estar sin nada, el init puede estar con valores, o el init puede estar también inicializado ya con una cierta estructura, ¿no? Que le pasé. Entonces eso depende mucho, jóvenes, de cómo yo construyo mis objetos. Y eso es lo que quiero que comencemos a practicar. No hagamos las cosas por desconocimiento. Eso es algo que a mí no me agrada, ¿no? Ir y tomar un ejemplo, traerlo y tratar de adaptarlo a lo que estamos haciendo. Primero entendamos y comprendamos, ¿no? Para eso están estas clases y yo se las voy explicando. ¿Ok? Entonces hasta ahí, fíjense que ya hay algo para que ustedes vayan pensando, ¿no? Uno, puedo tener muchos constructores, la otra, puedo tener definiciones o no de atributos o variables dentro de mi clase, eso lo defino yo. Y luego, los métodos. Y ahí es lo que hablaba. Por ejemplo, ¿qué métodos me pueden decir tiene el auto? Según la programación orientada a objetos, los métodos dice que son, ¿qué cosa? Son un método es un proceso que realiza operaciones o acciones sobre el objeto, ¿no? Ese es un método. Es decir, yo puedo cambiar o hacer operaciones dentro
de ese objeto que me va a permitir realizarlo a través de un método. No así un atributo que cambie un valor. Esto va a realizar acciones, ¿no? El método realiza acciones, cambia el comportamiento del objeto, pero en acciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, aparte de construir, es una acción, ¿no? Construyo el auto, una acción. Estoy construyendo el auto, ¿no? Una acción, un método. ¿Qué otra, qué otro método más creen que podría tener el objeto auto? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? Ideas, piensen. Nuestro compañero, el que ha hecho el código, ¿qué otros métodos más puede tener? Ah, otros métodos, pues serían, como dijo, características más y luego de ahí solo eso, hasta que yo sepa. ¿Mm? Un auto, ¿qué acciones puede tener? Por ejemplo, construir el auto, está bien, una acción. Yo puedo decir otra opción, encender el auto, apagar el auto, ¿no? Ponerlo en marcha, el auto, acciones, detener el auto, frenar el auto, ¿no? Son acciones del objeto. El objeto tiene un comportamiento y ese comportamiento yo lo estoy modificando. ¿Sí o no? ¿No? Puedo tener un método, cargar gasolina o combustible del auto, ¿no? Puedo tener un método, abrirme el maletero, abrir las puertas, cerrar las ventanas, ¿no? Limpiar los parabrisas. Son métodos que tiene ese objeto. ¿Sí? ¿Me entienden a qué me refiero con métodos? ¿No? Atributos me definen la característica del objeto, pero los métodos realizan acciones con el objeto, ¿no? Mover, parar, ¿no? Prender luces, apagar motor, encender motor. Esos son métodos claros dentro de la programación de objeto, dentro de un objeto por lo menos de este tipo, ¿no? Del tipo de automóvil. Entonces, lo que yo tengo que hacer, jóvenes, es comenzar a pensar cómo funciona Hola. esas, esas dos características que tiene la programación en objeto cuando yo programo. Primero, la definición de las características y luego las definiciones de sus métodos. Uno de sus métodos es el constructor, crear automóvil, ¿no? Ya lo tenemos creado, ahora ¿qué hacemos? ¿No? Mover el automóvil, desplazar el automóvil, ¿no? Frenarlo, encender sus luces, abrir sus puertas, cerrar sus ventanas, encender el aire acondicionado, ¿no? Activar la radio, ¿me entiendes? Esos son métodos. Y esos métodos los tengo que construir. No piensen solamente que hay métodos, simplemente que son los métodos para getter y setter para modificar atributos, sino que hay métodos que realizan operaciones, como lo que hemos visto o lo han visto de repente por ahí en otras estructuras, ¿no? Como ser, no sé, luego lo vamos a ver en una suma, en un conjunto, en un polinomio. Le vamos a decir el polinomio, no, créate, el polinomio suma fracciones, ¿no? El polinomio dividir fracciones, al polinomio le vamos a decir, no sé, simplificate. Esos son métodos del objeto, ¿me entiendes? Y esos métodos definen el comportamiento, ¿sí? Del mismo, ¿no? Las acciones, la ejecución que éste va a tener. Entonces, fíjense que yo lo puedo hacer, ¿no?
Puedo agarrar ahí, definir luego métodos que se llamen, no sé, aparte de los Y16 que me va a devolver, de repente, devolverme, le voy a decir a ese objeto automóvil, devolverme tu número de placa y me lo va a devolver en un string. O le voy a decir, como les dije, ¿no? Prendeme las luces, encendeme el automóvil. Por ahí me van a decir, ¿y para qué sirve todo esto? Ahorita en un modo texto, como lo están haciendo ustedes, por ejemplo, el prender el automóvil, ¿qué va a hacer? ¿Qué acción va a ejecutar dentro de la definición del objeto? De repente prender el automóvil simplemente sea una acción booleana, ¿no? Que digo true, false, ¿no? Un tipo switch, ¿no? Switch prendido, switch apagado, sea una acción. Entonces lo tengo que definir allá como un atributo de ese estilo, ¿no? Luego voy a decir mover un automóvil. Pero ¿cómo lo voy a mover un automóvil si dentro de la definición que tengo de sus atributos no hay posiciones? Entonces ese automóvil le tengo que poner posiciones X y Y o posiciones X, Y y Z, dependiendo del desplazamiento, si va a ser plano o va a ser tridimensional. Entonces, fíjense que esto va cambiando, ¿no? La perspectiva de cómo yo miro un objeto y una clase. Y eso es lo que tenemos que comenzar a saber, jóvenes, programar. Pues yo siempre me quejo de cuando llegan ustedes con unas ciertas características que pareciera que los anteriores docentes no se las dan, ¿no? ¿Cuál es esa característica? Abstraerse, modelar datos, modelar comportamientos para que luego lo podamos diseñar y analizar en los trabajos que estamos haciendo. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes, una duda que tengan para que se las explique o lo están entendiendo, ¿no? ¿Qué son atributos y qué son métodos? ¿Lo entendieron? ¿Mm? Hablemos, jóvenes, es la oportunidad que saquen su desconocimiento acá y lo podamos mejorar, ¿no? Esa es la idea. ¿Lo entendieron bien? ¿Necesitan algo que le explique? Porque esto luego yo lo voy a seguir pasando, jóvenes. Si ustedes no lo entendieron, bueno, ni modo, van a tener que buscar otra manera, ¿no? De poderlo entender. Es por eso que yo siempre los inicios voy despacio. ¿Para qué? Para que ustedes comprendan y entiendan una vez engranen, podamos comenzar a caminar. ¿Ya? Y yo les pida, ya háganme esto otro, háganme esto otro. Ya directamente. ¿Lo entendimos? A ver, participemos, porque si no, no comprendemos. Lorgio, ¿qué me dice? Buenas tardes, ingeniero. No sé si puede explicar sobre, en este ejemplo, si se puede aplicar lo que es clase abstracta y por qué. Mi duda. Clase abstracta. Sí. Cuando definimos las clases abstractas, jóvenes, es porque tenemos dentro de los métodos a construir o a definir, la clase no está instanciada a través del constructor. Por eso, cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de, por lo menos aquí, clase abstracta que no está definida al momento de construirse. Y es por eso que existen los métodos sobrescritos, que se le llama, ¿no? Esos métodos sobrescritos me van a permitir recién al momento de instanciar el objeto poderlo modificar, ¿no? A eso hablamos de clases abstractas, ¿no? Que es otra cosa, no es abstracción, no es ¿qué se llama? El, el paradigma. Clase abstracta, métodos abstractos, no clases virtuales, métodos virtuales, estamos hablando de esas características que no está definido ahorita para poderlo implementar acá. Lo que estamos hablando es otra cosa. La abstracción, estamos hablando del pensamiento que ustedes tienen, cómo yo lo modelo dentro de la programación de objeto. De eso estamos hablando en este momento.
Correcto, gracias. ¿Ya? No sé, lo que yo quiero es aquí, en el ejemplo que estamos viendo, jóvenes sí están entendiendo de lo que les estoy indicando, ¿no? ¿Qué me dices ahí? A ver, José Carlos, ¿me entendieron? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que lo que necesito es que comiencen a cambiar ese código. Lo que han hecho está bien, sirve. Ahora comencemos a mejorarlo. ¿Ya? Lo mismo le digo al que está exponiendo, comencemos a cambiar. ¿Ya? Y llevémoslo a esa área. Veamos, ¿no? Y analicemos qué es lo que podemos tener dentro de ese objeto. ¿Por qué lo definí el objeto automóvil? Porque tiene muchas características interesantes para poder definir métodos como propiedades. Es lo mismo que cuando lo ven en el ejemplo del objeto silla, ¿no? Es un ejemplo común, el objeto mesa, no sé, el objeto computador, ¿no? Donde podemos definir ciertas características de la programación orientada a objetos a través de estos métodos para poder simplemente entender y comprender, aunque después no lo podamos emplear para algo más, ¿no? Aquí yo cómo lo modelaría, ¿no? Para que comencemos a trabajarlo un poquito más, ¿no? Si yo quisiera, le dijera, bueno, ahora definamos el objeto automóvil, pero ese objeto automóvil, cuando yo lo cree, quiero que me creen una interfaz gráfica donde me lo muestren el automóvil, según las características que ustedes están definiendo, ¿no? Y al momento de decirle al objeto, créate, él me va a mostrar una imagen donde el objeto está según las especificaciones que yo le estoy dando. O de repente por ahí lo dibujo en 3 dimensiones y te lo muestro también, ¿no? Como un simulador. Ah, ahí funcionaría, ¿no? De forma ya explícita el ejemplo automóvil, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ahí le daría el comportamiento. Y se imagina si a ese automóvil le digo encender las luces y ese automóvil enciende las luces, le digo caminar y comienza a caminar, no frenar y frena. Entonces voy a ver las características de la programación del objeto de forma más clara, ¿no? A través de una simulación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los modelamientos, ¿no? Es parte de esa práctica, ¿no? El modelar ese objeto. No sé si queda claro hasta ahí. Lo que quiero es que traten de modificarlo para la siguiente clase, esa estructura, para mostrar ese comportamiento. ¿Ya? Primero háganlo así simplemente en consola, ¿no? Y muestren esos atributos, ¿no? Que tiene. Primero mostrar los atributos que tiene, luego tratar de cambiar el comportamiento a través de métodos, ¿no? Y ver cómo funciona, cómo ustedes lo plantearían, ¿no? Fíjense que le estoy hablando de N características que puede tener un automóvil y que ustedes lo pueden mostrar ahí. Entonces, eso me va a permitir, jóvenes, que ustedes comiencen a trabajar un poquito más sobre la programación orientada a objeto a través de la creación de clases o plantillas, que se le llama, ¿no? Una clase es una plantilla simplemente que durante la definición del código me permite establecer una serie de atributos y métodos, pero cuando este se ejecuta, ya estamos hablando de instancias de un objeto, ya no estamos hablando de una plantilla o una clase, ¿no? Y a partir de ahí, el objeto es el que toma forma y puede ser transformado o ejecutado directamente. Entonces, esos jóvenes, trabajenlo. Fíjense que ahí no le estoy pidiendo, no, le pedí que también me lo implemente en una manera estática y se lo voy a explicar aquí a lo que me refiero cuando me refiero a estática. ¿Qué significa, jóvenes? No es simplemente manejarlo dentro de vectores, ¿no? Existen también clases estáticas. No sé si la han utilizado, ¿no? Existen las definiciones de clases estáticas. Si se fijan en documentaciones, la van a poder ver, ¿no? En un ratito.
Voy a buscar acá. Por ejemplo, a ver, me lo voy a pasar. Aquí lo tengo. Tenemos aquí. Le voy a mostrar acá un pequeño código. Esto para terminar de entender esta parte. Voy a compartir esto en archivo. Dejo de compartir, ingeniero. Sí, sí, voy a compartir por aquí. Fíjense, acá tengo una clase, una estructura, perdón, de manera estática. Fíjense, tenemos una representación de automóvil a través de clases, pero aquí, fíjense, puedo crear o definir a través de un método crear un automóvil. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Crear un automóvil donde, fíjense, dice, no, marca, modelo, color, año, como lo definía su compañero, pero lo definimos a través de un conjunto de valores, ¿no? Donde la marca tiene una marca, el modelo un modelo, el color un color, como lo había puesto ahí su compañero en la parte estática. Y retorna una estructura de tipo automóvil. A esto se le denomina un struct, que yo la puedo definir así o lo puedo definir como una estructura simplemente. Ya luego comiencen a manejarlo un poquito, ¿no? Cuando lo comiencen a manejar un poquito más el lenguaje, se van a fijar dentro de Python, fíjense cómo yo creo un struct, una estructura, o cómo creo un object, ¿no? Un objeto. Y ahí van a ver las diferencias que existen dentro de cada uno. Fíjense que acá, crear automóvil, ¿no? Se define, el método se le pasan los valores y esto lo devuelve en una estructura de tipo auto. Ahí estamos hablando de estructuras estáticas que no necesitan instanciarse. Lo que quiero que entendamos de la programación dinámica y la programación estática es que no estamos hablando simplemente de vectores. La programación estática significa que no necesito instanciar un objeto para que éste pueda obtener sus valores, ¿ya? O realizar las acciones. Eso es estático. Y lo otro, desde el punto de vista de, de memoria, el estático define esos espacios de memoria al momento de compilación, los define y al momento de ejecución también los separa. En las dinámicas no separa el contenido de esa estructura, porque no la sabe, no sabe cuántos objetos de tipo automóvil van a tener. Por ahí su compañero hizo un arreglo de tipo automóvil y definió, ¿no? Un max de valores, ¿no? Que iba a tener, digamos, un conjunto de valores. Si ese max es de 100 elementos, va a tener 100 automóviles. Dentro de la definición, cuando se pase a memoria, ya el programa va a separar 100 automóviles dentro de su arreglo. A eso se le denomina definiciones de estructuras estáticas. Pero la dinámica, al momento de construir, él no sabe cuántos objetos va a guardar en memoria. Entonces, al momento que se los va creando, se va definiendo estos espacios. A eso se le denomina estructuras estáticas o dinámicas, perdón. Y las estructuras dinámicas se las instancias. Vamos a tener ahí una clase automóvil donde le vamos a decir automóvil.create o automóvil init, ¿no? De inicialización. Una vez inicializamos ese objeto, recién lo podemos modificar. Entonces, simplemente para que puedan entender la diferencia entre un modelo estático y un modelo dinámico. Esas son las diferencias que existen. Entonces, cuando yo les pido hacer estas dos operaciones, las tenemos que
desarrollar, ¿no? Dinámicamente y estáticamente. También lean un poquito, ¿no? Existen las clases estáticas también, que van a funcionar tal como una clase, pero lo único que no vamos a instanciarla, ¿no? Entonces, podemos ver la forma en la cual querramos definirla. Entonces, espero, les voy a dar la siguiente clase para que podamos modificar esto y podamos presentarlo. Mientras, así me dan un poquito de chance para que yo comience a desarrollarle los nuevos contenidos, las nuevas tareas. ¿Ok? No sé si hasta aquí está entendido todo. Una pregunta. ¿Queda claro? Eh, ¿Le vamos a mejorar adicionando nuevos métodos? Lo que les pedí, ¿no? Adicionen lo que les pedí, ¿no? Ya se fijaron que tienen varios errores ahí, digamos, ¿no? En la implementación, mejórenlo. Ya les dije, ¿no? El automóvil tiene métodos, ¿no? Nuevos métodos, y tiene formas de definir también los atributos, ¿no? ¿Qué atributos va a tener aparte de marca, color, año, ¿no? Traten de completar eso y de definir los métodos, como le dije, ¿no? Un método de encender un automóvil, apagar, mover, son cosas que tiene y que ustedes tendrían que saber cómo se define y ahí van a ver un poquito la abstracción que le digo, el pensamiento que quiero que comiencen a modificar. Esto es algo que lo encontramos en todos lados, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es un ejemplo superficial. Ahora le estoy pidiendo que piensen un poco, cambiando esa lógica y piénsenlo a ese objeto automóvil como un objeto real, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ese objeto real? Y veamos cómo se los puede modificar a través de los métodos, cambiar sus acciones y a través de los atributos cambiar los valores. Entonces puedo ponerle como arrancar, detener, acelerar. También puedo mostrar su Exactamente, información, su estado actual, o si no, exactamente. Todo eso forma mantenimiento, parte quizás de eso. está fuera de servicio, o Exactamente. neumáticos, o Esos entre son cambiar estados, aceite, por ¿no? ejemplo. Cambio de aceite, todo eso. O otros métodos, no sé si entran como mantenimiento, por ejemplo, la bocina o las luces, otras Tocar cosas. la bocina, sí. Ya en métodos de seguridad, pues sería el seguro de autos cuando te intentan robar o entre esas cosas. No sé Alarma. si es de parte del auto. El seguro es una empresa, ¿no? Que te asegura el auto, pero seguridad, de repente seguridad en pegar el auto, despegar el auto, sí, digamos, ¿no? Forma parte. Ah, solamente al auto del vehículo y cuando muestre su estado informando todo lo que está. Exactamente, todo lo que está activo. Ah, Eso ok. puede ser una muestra, Ya entendí. ¿ya? Nivel de gasolina también. Podemos ir cambiándolo el nivel de gasolina, ¿no? Y ver su estado, como decía su compañero. Entonces, lo que quiero que comiencen a pensar es en esto, ¿no? Fíjense, ¿no? El manejo que estamos logrando hacer, ¿ya? Tratemos de hacerlo claro para que lo podamos entender y no simplemente un ejemplo cualquiera, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, jóvenes, vemos eso. Bienísimo, yo los dejo. Entonces, la siguiente clase nos vemos. Chao, chao.